Japón acaba de anunciar que si China intenta tomar por la fuerza Taiwán, va a intervenir. Y entonces todos nos hacemos la misma pregunta. Hey, ¿qué hay realmente detrás de esa obsesión por controlar la isla? Pues más allá de su posición clave en la primera cadena de islas que rodea a China, Taiwán es el punto donde se sostiene toda la tecnología del mundo moderno. Y la verdadera competencia es por los chips que lo hacen funcionar todo. En este video vamos a ver por qué esta disputa tiene el poder de decidir quién se consolida como el próximo jefe del mundo por los próximos 100 años y por qué China ya tiene más ventaja de lo que todos imaginamos. En primer lugar, hay que entender algo básico. El mundo moderno depende en gran medida de una pequeña isla en el mapa que si desaparece o colapsa hoy, la economía mundial literalmente colapsa con ella. Ese punto es Taiwán, no solo por razones políticas o militares, sino porque ahí se produce el 90% de los chips avanzados que hacen posible absolutamente todo en el mundo moderno. Tu celular, los misiles guiados de las potencias, los autos eléctricos, servidores de IA, satélites, en fin todo. Y ahí es donde comienza el conflicto. China quiere controlar esa producción porque sabe que si controla los chips, controla el futuro. Estados Unidos quiere evitar justamente eso, porque perder el dominio tecnológico sería perder su lugar en el mundo. A ese punto se puede pensar que el pulso se reduce a los gobiernos chino y americano, pero la guerra real inicia en las cadenas de suministro. El que controla esas cadenas controla la innovación, y con ello el poder total. Las cadenas de suministro dependen de eslabones extremadamente específicos, materiales, patentes, maquinaria y fábricas repartidas en varios países. De todos, el eslabón más decisivo son las EUV, litografía ultravioleta extrema. Máquinas que imprimen los chips más avanzados provienen únicamente de ASML en Países Bajos. Son las únicas capaces de litografía EUV, la frontera real del poder tecnológico. Taiwán destaca porque domina la integración industrial, la precisión operativa y la escala necesaria para fabricar chips avanzados con estas máquinas. China, incluso con recursos ilimitados, no puede producir EUV porque las patentes, el ecosistema industrial europeo y las restricciones de exportación estadounidenses bloquean el acceso y la copia. Aún con dinero ilimitado hay un entramado de propiedad intelectual y protecciones geopolíticas diseñados para impedir que llegue a ese nivel, lo que difícilmente podría ser diferente con todo lo que hay en juego. Y ese es uno de los principales valores estratégicos de Taiwán, la pericia operativa para convertir la máquina más compleja del planeta en chips imposibles de fabricar en otro lugar. La guerra tecnológica empieza cuando Estados Unidos se da cuenta de algo que nunca debería haber permitido. Su capacidad militar, económica y científica depende de fábricas que no controla y de una isla que China considera parte de su territorio. Ese reconocimiento desencadena la respuesta, cerrar todas las rutas por donde China pudiera llegar a la tecnología más avanzada. Washington presiona a sus aliados. Países Bajos restringe las máquinas EUV. Japón limita materiales clave. Corea del Sur ajusta exportaciones críticas. Un cerrojo coordinado a escala global. China, al ver el bloqueo, aceleró en 3 frentes: inversión bruta, industrialización interna y compra anticipada de equipos antes de que entren las sanciones. Pero incluso con todo su músculo financiero, la frontera del EUV sigue fuera de su alcance. Entonces China ajusta la estrategia, ya no intenta alcanzar el chip perfecto, apuesta por volumen. Y cuando China compite por volumen, revienta mercados enteros. Lo hizo con paneles solares, lo hizo con 5G, lo hizo con las baterías, etc. Pero ahí aparece el límite. Aunque China logre producir chips decentes en masa, eso no la pone al nivel de poder total. Ahí Taiwán sigue siendo insustituible. Si China rompe el bloqueo estadounidense por volumen, gana autonomía, pero si controla Taiwán, gana algo distinto. La cima tecnológica que determina quién lidera la IA, quién domina la guerra electrónica y de semiconductores y por tanto quién marca el rumbo económico del siglo. Esa diferencia es lo que hace que esta disputa no se trate solo de fábricas, sino del control del punto vital de toda la cadena global. Y entonces las dinámicas de poder, por complejas que parezcan, se reducen a algo básico: asegurar el control o perderlo. Y perderlo no es una opción. China entiende que mientras Taiwán exista como eslabón independiente, nunca podrá dominar la cima tecnológica, así que empieza a mover fichas en paralelo. Primero, aprieta militarmente la isla, más que para tomarla, para ahogar su margen estratégico con ejercicios permanentes, simulaciones de bloqueo, rutas aéreas y marítimas bajo presión. Recordatorio constante de que China recuperará ese territorio si algún día dejó de serlo a cualquier costo. Después impulsa su propio ecosistema de chips al límite. No busca igualar a TSMC, sino independencia. Volumen suficiente para que su economía, su aparato militar y su industria no dependan de ningún permiso occidental. Estados Unidos, por su parte, ya no tiene cómo recortar esa ventaja de décadas. Su manufactura no sostiene su poder. Hoy depende de alianzas, presión diplomática y de mantener a sus socios obedientes y alineados. Como lo vimos reciente con Japón, Washington necesita que otros sostengan un equilibrio que por sí solo ya no puede mantener. El asunto es simple: Estados Unidos no puede aceptar un mundo donde China controle la producción más avanzada. Eso choca de frente con la fantasía del americano promedio, la creencia de que su liderazgo es natural y eterno. Aceptarlo sería aceptar desaparecer y, según la lógica del poder, el fin justifica todos los medios. En conclusión, Taiwán es el punto de no retorno, el lugar donde tarde o temprano las potencias van a medir fuerzas por última vez. Ahí se define quién controla la innovación, la economía global y el pulso tecnológico del siglo. China avanzó más rápido de lo que Washington imaginó,
y hoy lleva ventaja en una carrera que ya no puede frenar con sanciones, alianzas ni presión diplomática. Estamos en una tensión sin retorno donde no importa el discurso sino quién ostenta el verdadero poder. Taiwán es un polvorín. La pregunta no es si va a estallar, sino qué detonante lo va a encender. Estamos viendo a una potencia que no quiere reconocer su declive y a otra en camino a ocupar su lugar, porque Pekín ya montó la red militar, tecnológica y logística para romper el cerco occidental. Si quieres ver cómo lo logró y los avances más recientes que ha presentado y cómo Estados Unidos planea reforzar el Pacífico, te dejo el siguiente video.